Requiere de un material adecuado, un tiempo adecuado para poder realizar estos procedimientos. Importante, el diagnóstico, ¿verdad? Si nosotros no quisiéramos ser muy radicales, podemos hacer una protección indirecta y rehabilitar esa pieza. ¿Por qué? Porque podemos preservar hasta el recambio dentario. Son piezas temporarias en el que tienen su ciclo biológico corto. La finalidad de los dientes temporarios es mantener ese espacio, que ese paciente pediátrico tenga un crecimiento y normal desarrollo de todas las estructuras óseas, ¿verdad? Van creciendo el maxilar, la mandíbula, hasta la edad de 18, 20 años y después ahí queda. Y sabemos nosotros que los dientes temporarios erupcionan muy tempranamente, a los 6 meses, completan a los 3 años. A los 3 años el niño está en constante crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Ese niño de 3 años está empezando a hablar. Ese niño de 3 años debe conservar los dientes temporarios para que pueda pronunciar correctamente, para que pueda servirse adecuadamente los alimentos, triturando, ¿verdad? Los incisivos son los que cortan, los caninos son los que desgarran, los molares son los que trituran los alimentos. ¿Para qué? Para que ese alimento pase al estómago y los nutrientes pasen a fortificar las estructuras de ese ser humano. Entonces sí es necesario saber todas esas características. ¿Y por qué hacemos un tratamiento de pulpectomía? La finalidad es preservar el espacio. La finalidad es que cumpla esas funciones, ese diente, ¿no? De masticar correctamente o de cortar los alimentos. Y para poder realizar estos procedimientos, yo debo conocer el ciclo biológico de ese diente. Tengo que conocer la morfología dentaria para poder realizar. ¿A qué me refiero a la morfología dentaria? Si es un diente anterior, debo saber que tiene una sola raíz, ¿verdad? Si es un diente posterior, si es superior, tengo que saber que debe tener 3 raíces y por tanto 3 conductos radiculares, o a veces tiene 4 conductos, dependiendo, ¿verdad? De la génesis. O si es un molar inferior, tengo que conocer que de ese molar debe tener 2 raíces. Puede que en la raíz mesial haya 2 conductos, o en la raíz distal igual 2, puede tener 4 conductos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es necesario repasar anatomía dental de estas piezas anteriores o posteriores, para poder realizar correctamente el procedimiento de la pulpectomía. Lo propio para la pulpotomía. Yo tengo que saber las indicaciones, las contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder realizar este procedimiento? ¿Cuál sería el objetivo? Creo que el objetivo principal es reducir la población bacteriana, ¿no? Que se encuentra en la pulpa coronaria y por ende en la pulpa radicular, ¿verdad? Esa es la finalidad por lo que realizamos esta técnica de la pulpectomía. Ustedes pueden ver en esta foto en el que podemos ver un diente anterior. ¿Qué apreciamos en este diente anterior? ¿Qué puede describir? Una voluntaria, un voluntario. Hola. ¿Están escuchando?
¿Qué observamos en este diente anterior, por favor? ¿Tiene un tratamiento de conducto, doctora? Muy bien, ¿qué más observamos? ¿Tiene una coronita? Muy bien, perfecto, gracias. Otro estudiante en la pieza de los molares, ¿cómo podemos interpretar esa radiografía periapical? De la misma forma, doctora, está endodonciado y con una coronita. Gracias, muy bien. Podemos aquí nosotros ver el estadio de Nola, ¿verdad? Vemos primero el primer molar permanente en un estadio de Nola 6, ¿verdad? Que ha completado la corona y está iniciando la porción radicular. Y por medio de eso yo puedo decir que este niño tiene aproximadamente 5 años. Falta que se forme la raíz para que pueda erupcionar ese primer molar permanente. Evidentemente, el segundo molar inferior tiene un tratamiento endodóntico. Si ustedes pueden apreciar, no está hasta el límite CDC, es menos de 2 milímetros, es lo ideal hacer de esa forma, y posteriormente, realizada la endodoncia, rehabilitar con una corona, proteger. Y si ustedes pueden ver, esa corona se ha invadido una parte del espacio del primer molar permanente. Posiblemente vamos a tener un problema. ¿Por qué está así la corona? Esa corona es una corona prefabricada. Sabemos que los dientes temporarios tienen una cintura de avispa, ¿verdad? A nivel cervical bastante estrangulado y las raíces son acintadas, delgadas, en forma de cuerno de buey, como se indica, y tiene una corona. Entonces, es importante que la corona que vamos a colocar tiene que ser adecuado al espacio mesiodistal que tiene esa pieza dentaria y no invadirnos el espacio porque podemos dificultar en la oclusión. Podemos, en el momento que esté erupcionando esa pieza 6, puede servir una especie de dificultad, ¿no? Entonces requiere una guía. Entonces es importante restaurar adecuadamente. Lo propio, la pieza 4 tiene un tratamiento de pulpotomía y está rehabilitada con una corona. ¿Por qué colocamos la corona? Es para poder proteger, porque a nivel coronario ya no hay esa inervación, esa sensibilidad en esa porción. Entonces, generalmente las estructuras de esmalte y dentina pueden fragmentarse. Y cuando es una lesión amplia, obligado, recomiendan hacer una rehabilitación con una incrustación o corona. Ok, muy bien. Entonces es importante, entonces, como les indiqué, el diagnóstico y el examen complementario, que es la radiografía, ¿verdad? La radiografía nos va a ayudar para poder ver si hay inflamación a nivel apical, a nivel interradicular, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser correctamente tomada la radiografía. Y para poder realizar este procedimiento, les requerimos una serie de instrumentos, ¿verdad? Como son las limas Gestron, limas comunes, para poder hacer el relleno correcto y adecuado con las pastas reabsorbibles. La diferencia en los dientes temporáneos, empleamos pastas reabsorbibles. ¿Entendido? No usamos los conos de gutapercha. Esa es la diferencia. ¿Por qué usamos la pasta de hidróxido de calcio, la pasta iodoformada o la pasta de Vitapex? Porque esas pastas se reabsorben en el transcurso del tiempo, ¿verdad? A medida que va reabsorbiéndose las raíces, también la pasta se reabsorbe para dar lugar al espacio y formación correcta del germen permanente. Como les dije, por medio de la técnica de la pulpectomía, la finalidad de realizar este procedimiento es reducir esos microorganismos, esas bacterias que están localizadas en la porción coronaria, una parte de la porción radicular o puede ser en toda la porción radicular, dependiendo de nuestro diagnóstico, ¿verdad? Si nosotros tenemos una necrosis pulpar, tendremos que verlo si es una total o parcial.
Si es total, tendremos que hacer una instrumentación por tercios. La primera porción coronaria y un tercio cervical. Y así sucesivamente se va haciendo el irrigado de sus conductos, secado de sus conductos y posteriormente medicado hasta la siguiente sesión. Y en la segunda sesión recién ingresaremos hasta la porción apical. Esa es la importancia también de poder tener un diagnóstico correcto y evitar. Si nosotros en una primera sesión instrumentamos toda la porción coronaria y radicular y es una pieza con necrosis muy severa, esa infección podemos llevar a nivel apical y ¿qué va a generar? Puede empeorar el cuadro, ¿no? Entonces es importante observar muy bien para poder realizar este tratamiento. Importante un poquito recordarles la anatomía de las piezas posteriores. Es importante saber en qué dirección están las raíces, generalmente, en términos generales. Sabemos que los molares superiores sí o sí tienen 3 raíces, una mesial, una distal y una palatina, ¿verdad? Generalmente la raíz palatina es la más larga y curva. Y tenemos las raíces mesial y distal, que son raíces vestibulares. La longitud de estas raíces, muchos autores indican 2 veces más que la corona y algunos dicen 2,5, otros dicen 3 veces más, dependiendo la edad de nuestro paciente. Si es un paciente que tiene 4 años, 4 años y medio, sabemos que ya ha completado su porción radicular, otra característica. Cuando el diente erupciona en boca, este segundo molar, digamos, aquí este es un primer molar, erupciona al año y medio, ¿verdad? Cuando el niño tiene año y medio, está erupcionando este primer molar. Y va a completar su ciclo biológico a los 3 años y medio. Es decir, a los 3 años y medio, este niño ya tiene la porción coronaria y radicular completa. Entonces, en este niño, si tiene un cuadro de necrosis pulpar, yo realizo el tratamiento endodóntico. Ahora bien, si este niño tiene 3 años justo y veo que tiene un proceso infeccioso con una fístula, un proceso que ha pasado, es decir, que estos esmaltes, esa dentina, no se ha desarrollado correctamente en el vientre materno y la madre no ha cepillado esos dientecitos y ¿qué ha generado? Ha iniciado la caries, un esmalte muy frágil, una pulpa y no se cepilló, entonces ha ido ingresando la bacteria hacia esmalte, dentina, pulpa y ha ido localizándose en las estructuras de ese tejido vascular, ¿verdad? Y ha generado una inflamación, una necrosis. Y como consecuencia, si ese niño tiene 3 años, el ápice recién está terminando de cerrarse. Y al instrumentar y por no conocer la morfología, el periodo de erupción, el periodo de cierre apical, podemos generar una iatrogenia y podemos generar una reabsorción radicular acelerada. Ese ápice no estaba cerrado y vamos a dar una iatrogenia, ¿no? Tener que perder al cabo de poco tiempo esas piezas dentarias. ¿Y qué debemos hacer? Colocar un mantenedor de espacio. Entonces es importante conocer el ciclo biológico de erupción del cierre apical para poder realizar estos procedimientos. ¿Entendido? Lo propio en un diente unirradicular. Tenemos aquí un canino, un incisivo lateral o un central. Estos dientes anteriores tienen una sola corona y una sola raíz y un solo conducto radicular. ¿Entendido? Entonces el canino también casi cumple 3 veces más la longitud de la raíz que es de la corona. Si la corona mide 8 milímetros, entonces la raíz medirá 2,4 milímetros de longitud. Es el diente que tiene mayor longitud radicular. Y luego le sigue el lateral y así sucesivamente. En la literatura recomiendan algunos que generalmente la raíz es 2,5 veces de la longitud coronaria.
¿verdad? Entonces tenemos que saber esas características. Otra característica anatómica de los dientes anteriores son conductos bastante amplios, anchos. Y por tanto, en los dientes anteriores podemos usar instrumental de la segunda serie, es decir, la lima 60, la lima 80, que eso nos va a ayudar a hacer el instrumento biomecánico de intrusión y tracción. Pero esas limas de segunda serie no la podemos usar en un diente posterior. ¿Por qué? Porque los conductos son más delgados, acintados. Tendremos que usar una lima 20, una lima 40 máximo, dependiendo, ¿no?, de la radiografía que estemos observando correctamente los conductos radiculares. Entonces, la importancia de conocer la anatomía dentaria es necesario para poder realizar un correcto tratamiento endodóntico. Lo propio en los molares inferiores. Sabemos que los molares inferiores tienen dos raíces, ¿verdad? Uno mesial y otro distal. Ensanchados en sentido vestíbulo-lingual, podemos tener un solo conducto en sentido vestíbulo-lingual o tener dos conductos. Entonces, para poder conocer la morfología dentaria, tenemos las referencias anatómicas de las cúspides, ¿verdad? Cúspides vestibulares, cúspides linguales, que nos van a ir orientando para hacer la apertura correcta y adecuada de la pieza dental a ser tratada. Entonces, importante hacer una diferencia de un diente temporario de un diente permanente. Esto nos va a ayudar a poder hacer un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. Si ustedes pueden apreciar en esta figura un diente temporario con cambio de color marrón, la causa puede ser un traumatismo. Cuando el niño estaba empezando a caminar, a gatear a su año y medio, se golpeó con la cuna o con un instrumento muy duro y que ha generado fractura del irrigantes en la pulpa bio, una muerte pulpar por el trauma y ha generado un cambio de color, ¿verdad? Pese a eso, no hay proceso fistuloso infeccioso. ¿Por qué? Porque eso ha sido un trauma que no ha sido infectado, es decir, ha habido muerte pulpar en el que ya no hay esa irrigación, esa inervación en ese diente, y por eso ha generado un cambio de color marrón. Otra característica, el tamaño de los dientes temporales son más pequeños que de los permanentes, ¿verdad? El color también que ya hemos repasado. Entonces es importante ver esas características para no equivocarnos cuando realizamos el examen dental y anotar correctamente en la historia clínica. Entonces, definimos una pulpectomía como una extirpación total de la pulpa coronaria o cameral y la pulpa radicular de los dientes a ser tratados. La pulpectomía es una lesión irreversible. ¿Por qué se dice irreversible? Porque se elimina ese filete vascular. Ese filete vascular es el que irriga, inerva, nutre al diente, ¿verdad? Como está infectado, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar de la pulpa coronaria y pulpa radicular. Una vez que hemos eliminado, hemos irrigado, dependiendo con qué material irrigante podemos usar, hipoclorito, podemos usar agua destilada en caso que sea por un trauma, o usar el Clórex al 2%. Una vez irrigado, secamos esos conductos con los conos de papel absorbentes para que posteriormente hagamos la obturación de la porción radicular con la pasta que requiere esa pieza, ¿verdad? Puede ser una pasta de eugenato, una pasta iodoformada, o directamente colocamos el Vitapex que ya viene preparado, existe en el mercado, en el comercio, y directamente colocamos. Nos facilita el tiempo operatorio y se puede aplicar esta pasta, sea en piezas con procesos infecciosos o en piezas con traumatismos. Pues no se olviden, cuando se les pregunte qué es una pulpectomía, indicarán que es una extirpación total de la pulpa coronaria y radicular de los dientes temporarios. Para eso es importante tener un diagnóstico correcto y adecuado. En este caso, si yo quisiera conservar esta pieza, sé que es una lesión bastante amplia, MOD,
pero no está muy profundo. Sí está en extensión, pero no en profundidad. Veo que mi niño tiene 6 años, 6 años y medio. E indico que este molar va a estar hasta los 9 años, segundo molar temporario. Yo hago mi plan de tratamiento. No quiero ser muy destructiva, es decir, no quiero ser muy traumático para mi paciente, porque mi paciente apenas lo he llegado a conocer y a tratar el resto de las piezas dentarias, entonces no puedo traumarle mucho. ¿Qué puedo hacer? Eliminar el tejido cariado adecuadamente, siempre primero de paredes, ¿verdad? Y al final piso. Retiro todo, desinfecto esta cavidad y lo protejo. Hago una protección indirecta. ¿Con qué? Hidróxido de calcio, pasta de ionómero de base, y posteriormente puedo hacer la rehabilitación con una incrustación. Y punto. O una obturación con resina, pero me va a llevar capa por capa, o una obturación indirecta, ya dependiendo de que yo quiero, cómo quiero rehabilitar, ¿verdad? Pero estoy manteniendo la vitalidad de esa pulpa. Es una lesión bastante extensa. Están entendiendo, ¿verdad? Extensa me refiero en el sentido que esmalte y dentina está debilitado. Y tengo una dentina dura. Entonces hago la protección indirecta para no hacer un tratamiento de endodoncia o pulpectomía. Y preservo de esa forma el diente sano para que cumpla su ciclo biológico normal. Esa es una protección indirecta. Ahora bien, tengo otro caso en el que veo, observo, por eso les digo siempre ustedes cuando realicen una historia clínica, realicen el examen dental, lo primero que tienen que observar es encía, tejido blando, mucosa yugal, piso de boca, para luego recién hacer el examen dental. Si yo veo un aumento de volumen en la encía marginal, en la encía adherida, y veo que el diente está sano, pero ¿cuál es la causa para que tenga ese aumento de volumen? La causa es traumático, ¿verdad? Que ese niño se ha golpeado hace 2 años, hace 1 año, no lo sé. Entonces, ¿qué ha generado? Una ruptura de ese filete vascular. El niño ha bajado las defensas y ha empezado a proceder la fístula. Aquí está madurando ese aumento de volumen. Entonces, la causa yo tengo que deducir ha sido traumática. A nivel del borde incisal hay un pequeño desgaste de esmalte, fractura, y después está todo sano. Observo que ese incisivo central está con cambio de color. ¿Por qué? Por el trauma que ha recibido. Se ha golpeado en la cuna o con un instrumento muy duro y la mamá no se ha dado cuenta y después recién observa que hay un aumento de volumen y acuden a la consulta asustadas, indicando no sé qué tienen aquí arriba, mi hijito, esto que el otro. Y es ahí donde hay que explicarles cuál fue la causa para que tenga ese aumento de volumen. No hay por qué asustarse. En estos casos el tratamiento, ¿sí?, requiere una endodoncia y la apertura lo haremos por palatina, ¿verdad? Si no hay lesión cariosa, entonces hacemos la apertura por palatina. Entonces la importancia del diagnóstico hace mucho. Observar muy bien tejidos blandos, tejidos duros que nos corresponde al diente, y si nosotros lo hacemos la palpación, va a tener movilidad esta pieza por esa inflamación que presenta. Entonces, para eso es importante también conocer la vida de la pulpa. Sabemos que los dientes temporarios o como permanentes tienen 3 periodos importantes durante su formación, durante su desarrollo fisiológico de este tejido pulpar. Hemos dicho que la pulpa en terapia pulpar, en la pulpotonía, tiene función motora, sensitiva, formadora, ¿verdad? No se olviden. Ahora les estoy dando el tiempo de vida útil de la pulpa, es decir, durante la formación del ciclo vital de los dientes, la pulpa pasa por 3 periodos importantes. El periodo de crecimiento, es decir, una vez que se ha formado la corona, es decir, el esmalte,
la dentina. Después se forma la pulpa, ¿verdad? Pero en la porción coronaria para que posteriormente se forme la raíz. Entonces, en esos periodos hay crecimiento de la pulpa en la porción coronaria y posteriormente en la porción radicular, ¿verdad? Les dije, por eso el diente erupciona con 2/3 de raíz. Y el tercio que le falta va a completar una vez que ha erupcionado. Generalmente el ápice en los dientes temporarios termina de cerrarse al 1 año y medio. Algunos autores indican 2, a diferencia de los dientes permanentes. El diente permanente cuando erupciona en la cavidad bucal, igual erupciona con 2/3 de raíz y el cierre apical lo completa en 3 años. ¿Entendido? Otro periodo es el periodo de maduración de la pulpa. Una vez que ha completado ese tejido pulpar, a nivel de la raíz, va a iniciar en la dentición temporaria el proceso de reabsorción. Completa su ciclo biológico y luego empieza el proceso de reabsorción hasta su exfoliación. Y el tercer periodo es la regresión pulpar, inicio de la reabsorción, como les dije, hasta su exfoliación. Es decir, el diente una vez que ha erupcionado, ha completado su ciclo biológico a nivel apical, va a empezar la reabsorción apical. Ese es el ciclo de vida de un diente temporario, cuando es normal. Pero cuando tiene un proceso infeccioso por bacterias, esa raíz puede acelerarse o puede absorberse en forma lenta, dependiendo de la inmunidad del paciente, de las defensas del paciente, y eso tenemos que saber. Entonces, a nivel de la tejido pulpar, tenemos 4 zonas específicas. La zona odontoblástica. Sabemos que las células odontoblásticas son formadoras de dentina, ¿verdad? A nivel de la periferia. La zona de Well, que es una zona acelular en la que se encuentra la pulpa coronaria, que está por debajo de los odontoblastos. La zona celular en la que encontramos fibras colágenas, fibroblastos, células mesenquimales indiferenciadas, que estas células son responsables de la formación de la dentina de reparación. Y en la zona central que encontramos el paquete vascular, es decir, las arterias, los vasos, los nervios grandes que nutren la pieza dentaria, ¿verdad? Entonces, todo tiene su significado de ser y el de saber. Que esto ustedes creo que han llevado en histología las partes de una estructura dental y eso no tienen que olvidarse. Yo les estoy dando un repasito para que ustedes puedan relacionar la importancia de conocer el ciclo vital de las piezas temporarias en el que mayormente nosotros trabajamos y lo mismo pasa con el diente permanente. Cuando existe una inflamación por las bacterias, la pulpa va a dar una respuesta a esa agresión. ¿Cómo va a dar esa respuesta la pulpa formando la dentina reparativa, verdad? Va a ir defendiéndose por las células odontoblásticas porque son responsables de formar la dentina reparativa a esta agresión de los microorganismos. Y cuando no da resultado, vamos a tener la inflamación de la pulpa, no hay otra. Entonces, frente a la respuesta inflamatoria, la pulpa va a generar una lesión y va a haber una presión intrapulpar y inicia la inflamación por estas bacterias. Sabemos que los dientes temporarios son de menor espesor, menor sensibilidad y la agresión de las bacterias es rápida porque están menos calcificadas. Y como ha generado una agresión en el tejido pulpar, vamos a observar en esa pieza dentaria una necrosis pulpar. ¿Qué es una necrosis pulpar? Es una desaparición total de la actividad metabólica de la pulpa, en el que hay muerte y degeneración del tejido pulpar. Es decir, ese tejido vascular vital que tenía un diente va a empezar a necrosarse, a infectarse, a inflamarse, que puede ser total o puede ser parcial. Generalmente en la necrosis pulpar no existe dolor, pero sí alguna vez podemos sentir dolor en una gangrena pulpar porque hay mayor infección. En una necrosis pulpar existe movilidad dentaria.
En los abscesos, en las fístulas de los molares, generalmente esa inflamación se va a localizar a unos cuantos milímetros de la encía marginal. Entonces, no tiene, esa es otra diferencia. En los dientes temporarios la inflamación es a unos cuantos milímetros. A diferencia del diente permanente, la inflamación vamos a observar en un diente permanente en el ápice. Esa es otra característica. Aquí ustedes pueden apreciar en las piezas anteriores los abscesos, las fístulas a unos cuantos milímetros, ¿verdad? Entonces, es otra característica que no tiene que olvidar. Entonces, nosotros tenemos que saber diagnosticar el estado pulpar. Para eso, la historia clínica correcta y adecuada del paciente, ver por qué vino, el motivo de consulta, cuando realizamos el examen clínico de tejido extrabucal e intrabucal, vemos y preguntamos desde cuándo lo tiene ese aumento de volumen, o dirá la mamá, no sabía, doctora, solo sé que anoche no me dejó dormir y yo no sabía que tenía tantos abscesos. ¿Y por qué? ¿Por qué usted no le cepilla? Es ahí donde tenemos que reflexionar y decir, usted tiene la responsabilidad de cepillar a su niño hasta los 9 años, se recomienda. Porque a los 9 años recién el niño está completando su motricidad, su destreza. A los 3, 4, 5 años el niño sigue con los juegos, ¿no? No le interesa que sus dientes estén limpios. Ahí cumple un rol importante la mamá, el papá, para que ese niño tenga una boca saludable, ¿verdad? Y si nosotros vemos los abscesos, las fístulas, tenemos que tomar una radiografía, que es el examen complementario, para que nos pueda ayudar y realizar el tratamiento correcto y adecuado. Entonces, es importante el diagnóstico clínico, en el que podemos observar, por ejemplo, tenemos aquí un molar, vemos la lesión cariosa en un lado ocluso distal, importante localizar. Observamos en encía un aumento de volumen, de base pediculado. Tengo que ver si es base sésil, base pediculado. Y si yo no soy observativa, voy a decir, esta es una lesión ocluso distal segundo grado. ¿Por qué? Porque no he observado muy bien tejido vestibular a nivel y veo que sí, una lesión muy pequeña, pero ya hay necrosis. Esa necrosis puede ser parcial, que solo esté afectando el conducto distal y la mesial esté vital. Entonces, yo debo hacer un examen minucioso, como ya les estoy indicando. Observar tejidos blandos, encía, y después recién tejido duro, que es diente. Si mi apertura es tan pequeña, yo agarro una cucharita y voy eliminando estos restos de alimento y veo si existe ya comunicación con la pulpa. Y aquí sí ya existe comunicación, porque la bacteria ha ingresado a esmalte, dentina y pulpa y se ha localizado ya en 2/3 posiblemente de la raíz, y por eso vemos este aumento de volumen. ¿Entendido? Tomo una radiografía periapical que tiene que ser correcta. Evidentemente, observo una sombra radiolúcida a nivel interradicular, caries penetrante que está en la pulpa. Entonces, la importancia de una correcta radiografía, la importancia de tener un buen diagnóstico clínico, ¿verdad? Para poder realizar una endodoncia. En el plan de tratamiento que yo estoy planificando, ¿qué tengo que anotar? ¿Qué tengo que saber? Primeramente, ver, como les he dicho, la clínica, diagnóstico clínico. Ver si esa lesión de esa pieza dentaria existe un proceso infeccioso. Sí, evidentemente a nivel de la encía hay un aumento de volumen con contenido purulento o con contenido blando que está en proceso de maduración. Existe un proceso infeccioso que no puedo controlar, debo controlarlo. ¿Con qué? Con antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque el niño tiene defensas bajas, le falta peso, es un paciente desnutrido. Entonces yo tengo que ayudarme con antibióticos. ¿Para qué? Para que pueda subsanar ese cuadro infeccioso. Entonces yo tengo que planificar adecuadamente qué grado de caries es, ver el tejido óseo cómo está, si se puede recuperar,
o es una osteitis muy severa, en vano voy a hacer la endodoncia. ¿Qué tengo que hacer? Retirar ese diente para que posteriormente aplique un mantenedor de espacio. Para mi plan de tratamiento, si voy a hacer la endodoncia, voy a hacer la exodoncia, tengo que planificarlo con el examen clínico y examen complementario que es la radiografía. Observar cómo está su estado general de su salud del resto de los dientes. Si es un paciente de alto riesgo, tengo que inactivar esas lesiones activas para poder restaurar. O tiene muchas piezas en mal estado. Y si tiene muchas en mal estado, el tratamiento será retirarlo, ¿no? Exodoncias. Y posteriormente planificaré hacer un mantenedor de espacio. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene 5 años y recién va a erupcionar el premolar a los 9, 8 años, 2 años, y si yo lo extraigo, lo dejo así, voy a hacer una iatrogenia, voy a alterar la oclusión, ya no va a tener la oclusión de Angle 1, voy a tener un 2 o un 3, una oclusopatía. ¿Por qué? Porque yo no he planificado y he generado una iatrogenia. Entonces es importante valorar el diente. ¿Qué tiempo va a estar en boca? ¿Cómo debo planificar? ¿Qué tratamiento debo realizar para que tenga éxito y el paciente me agradezca? ¿Verdad? Entonces hace mucho el diagnóstico. ¿Cuándo está indicado realizar una endodoncia o una pulpectomía? Generalmente en caries penetrantes, caries de tercer, cuarto grado, en pulpas irreversibles. ¿Por qué se dice pulpa irreversible? Porque ya hay muerte de la porción coronaria, que puede ser parcial o total. Otra indicación, que ese diente se pueda rehabilitar, restaurar con una corona, una incrustación o con una resina. Y si no está para restaurar, es mejor no realizar este tratamiento, ¿verdad? Cuando existe exposición pulpar, como les he dicho, por traumatismo, que puede caerse de la patineta, de la bicicleta, de la cuna, etc. Y el diente a veces no molesta mucho, no le duele, a veces es asintomático. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de fibras nerviosas. Es otra de las causas. A veces el niño se golpea y no pasó nada, nadie le vio, ni la mamá porque está ocupada. Pasa el tiempo y empiezan estos problemas, ¿verdad? Cuando existe otra indicación es necrosis por degeneración pulpar, como he dicho, una caries que va ingresando de poco, penetra la pulpa, genera un absceso. Y por tanto, si existe absceso, algunas veces el dolor es espontáneo, de preferencia en la noche, es persistente. Con respecto a la palpación o a la percusión, es muy poco que podemos sentir en un diente temporario, más es en el diente permanente, es otra característica. Entonces no se olviden, esas son las indicaciones para hacer la endodoncia. Clínicamente, nos observar muy bien tejidos blandos, estoy insistiendo, después tejidos duros, pedir un examen radiográfico para poder ver cómo está la raíz. Tiene más de 2/3, sí está indicada la endodoncia. Si tiene menos de 2/3, no podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Es retirar, extraer y hacerle un mantenedor de espacio. ¿Para qué? Para que esta pieza 6, que es el primer molar permanente, no se mesialice. ¿Entendido? ¿Cuándo no debemos realizar la endodoncia o la pulpectomía? Cuando el diente no podemos rehabilitar o restaurar. Cuando en los conductos radiculares existen calcificaciones globulares o difusas a nivel del tejido pulpar, o existe perforación en el piso de la cavidad. Sabemos que en el piso hay muchas foraminas y si nosotros no sabemos diagnosticar la entrada del conducto, podemos perforar y hacer una falsa vía. Que radiográficamente a nivel periapical se observa perforación a nivel de la forca. Entonces no podemos hacer ahí una endodoncia. O cuando existe reabsorción avanzada externa e interna a nivel radicular, que eso se observa también en la radiografía, y cuando no existe soporte alveolar. Son raigones en el que están con movilidad o están separadas las raíces, no justifica hacer la endodoncia individual. Lo que indica es exodoncia indicada. Entonces esas son las contraindicaciones.
¿Y qué quiere decir contraindicaciones? En el que no podemos hacer las endodoncias. Entonces, la conducta a seguir en estos casos, como son cuadros crónicos, hay que hacer la exodoncia. Si es el niño con defensas bajas, previa antibiótico terapia. Entonces, tienen que tomar antibiótico para poder realizar las exodoncias de esas piezas. Entonces, si ustedes ven clínicamente una pieza que no se puede restaurar, muy destruida, no podemos hacer un tratamiento endodóntico y tomamos la radiografía y la raíz está a menos de 2/3. Y por tanto, hay movilidad de la pieza dental. Aquí es otra contraindicación. Tiene una sola raíz y la otra raíz se ha reabsorbido por el cuadro infeccioso. Algunos autores recomiendan cuando existe bastante soporte coronal, dicen que podríamos hacer la endodoncia de esa raíz para que pueda preservar el espacio y no hacer un mantenedor de espacio, porque hacer mantenedor de espacio tiene su costo, ¿no? Y a veces uno retira y la mamá no vuelve y perdemos este espacio, la pieza 6 se mesializa. Entonces, todo eso tenemos que planificar muy bien, hacer entender a la mamá la importancia de preservar los dientes temporales para tener éxito y que el niño siga su ciclo biológico normal. En sí, el procedimiento, ¿cómo se realiza? Primero, que debemos tener una mesa operatoria completa con el instrumental adecuado y correcto. Tener la suficiente cantidad de algodón, si voy a trabajar con aislamiento relativo, o con el absoluto tener el instrumental correcto y adecuado. Si yo he planificado que tiene una necrosis parcial, tiene que estar ahí la jeringa, ¿verdad? Utilizar las pastas que debo hacer. Si es parcialmente, yo puedo hacer en una sesión el relleno de ese conducto y punto. Pues para eso yo he planificado todo el material que requiero. Tengo el instrumental adecuado, tengo mi anestesia tópica, mi esponjero, el instrumental de endodoncia, mi basurero, mi algodonero, etcétera, etcétera. Todo lo que requiero para poder irrigar el conducto. Si voy a hacer el irrigado con agua destilada, voy a hacer con hipoclorito de sodio al 5% o voy a hacer la irrigación con Clorex al 2%, dependiendo de mi diagnóstico. Y mi radiografía debe estar en el megatoscopio. Mis limas con los topes correspondientes, tener una regla milimétrica para poder medir y sé que voy a trabajar con 12, con 14, no lo sé, pero entonces ya tengo que tener todo listo y preparado. ¿Para qué? Para que mi tiempo operatorio sea lo más corto posible, ¿verdad? El procedimiento en sí de la endodoncia consiste en la remoción total del tejido cameral y radicular. Entonces, esa es la finalidad de hacer la endodoncia. Dentro del procedimiento es importante los mismos pasos para una pulpotomía, es decir, se hace la apertura de la cavidad, la conformación de la cavidad. La cavidad tiene que ser adecuadamente para poder localizar los cuernos pulpares, ¿verdad? ¿Con qué localizamos? Con una fresa cilíndrica. Removemos el techo, retiramos todo el techo para luego amputar la pulpa coronaria con una fresa redonda de diamante. La localización es con la cilíndrica. La remoción de la pulpa coronaria con una fresa redonda. Después de haber removido toda la pulpa coronaria o con una cuchareta de Mailleffer, lavamos. Podemos lavar con agua destilada, podemos lavar con hipoclorito para visualizar la entrada de los conductos. Cuando nosotros estamos amputando, había una necrosis parcial, va a haber este tipo de sangrado. El sangrado es rojo vinoso, medio oscuro. ¿Por qué? Porque está inflamado. ¿Ok? Entonces, retiramos todo eso, lavamos para luego visualizar. Vamos a ver así. Y luego, para poder introducir la lima. Yo generalmente ingreso, si es un molar, con una lima 20, dependiendo cómo está la amplitud del conducto, ¿verdad? Hago la intrusión y tracción. Intrusión y tracción. Lavo, dependiendo de mi diagnóstico. Si es una pieza
con necrosis parcial, hipoclorito de sodio. Entonces, nuevamente introduzco la lima, retiro, lavo, luego introduzco una lima siguiente que puede ser la 30, lo propio hago es intrusión, tracción y posteriormente empiezo a secar con los conos de papel. Esto puedo hacerle una pieza cuando haya sufrido un trauma, una pieza que estaba iniciando con proceso inflamatorio, estoy aclarando. Retiro el total de la pulpa radicular. Pero si fuera una pieza de necrosis total, trabajaré por tercios. La primera parte, retiro la porción coronaria y solo 1/3 radicular. Lavo, seco esos conductos y lo medico con paramonoclorofenol hasta la siguiente sesión y lo sello con Cavit. La siguiente sesión recién extirpo la totalidad de la pulpa. ¿Entendido? ¿Cuál es la finalidad de irrigar el conducto? ¿Por qué lavamos ese conducto? Tiene 2 objetivos. Elimina el tejido orgánico. La pulpa que está desorganizada existe, es decir, esas bacterias han hecho que ese tejido orgánico vaya generando infección, ¿verdad? Entonces esos microorganismos destruyen el tejido pulpar. Al hacer la irrigación vamos a remodelar el conducto, eliminar todos esos restos de dentina, es decir, de pulpa desorganizada, necrótica, porque son tejidos orgánicos que están en proceso de descomposición. Entonces lavamos, secamos con conos de papel para luego hacer la medicación correspondiente. ¿Entendido? Entonces, la finalidad, cuando se les pregunte cuáles son los objetivos del irrigado de los conductos, estos sean con Clorex al 2% hipoclorito, elimina los tejidos orgánicos de los microorganismos y remodela los conductos. Esa es la finalidad. Entonces, cuando nosotros hemos lavado, empezamos a secar, tenemos que ver así la entrada de los conductos libres. Usamos el cono de papel adecuado, puede ser el 20, el 15, dependiendo de la longitud. Importante recordarles, si esa raíz mide 14 milímetros, menos 2 milímetros, por favor. No hay que pasarnos del ápice porque podemos dañar el germen permanente. Una vez que hemos secado los conductos con conos de papel, procedemos a rellenar el conducto. ¿Con qué vamos a rellenar? Podemos rellenar con pasta de eugenato, podemos rellenar con pasta iodoformada, podemos rellenar con Vitapex, dependiendo con qué material yo quiero trabajar. ¿Entendido? Y dependiendo del diagnóstico también, ¿verdad? Entonces, eso influye. Puedo usar léntulo. Si yo soy buena para manejar léntulo, coloco un tope, embadurno con una pasta cremosa, luego una pasta más seca y obturo. Ahora yo quiero hacer una obturación directa con el Vitapex. El Vitapex viene en una jeringuilla con su aguja adecuada. Introduzco este conducto y voy depositando de poco y retirando. Esa es la ventaja de ese material que ya viene preparado. Entonces nos ayuda mucho. Ahora no lo tengo esa pasta, tengo que preparar yo mi pasta iodoformada, mi pasta de eugenato, etcétera, etcétera. Puedo también preparar mi pasta de ácido trióxido de mineral, que no es nada más hidróxido de calcio, iodoformo y óxido de zinc. Pues puedo preparar esas pastas en proporciones adecuadas para poder obturar como esto. Eso es lo ideal que nosotros tenemos que conseguir, que el conducto esté muy bien condensado y, si ustedes aprecian, está menos de 2 milímetros o 3, es lo mejor. Si ustedes se sobrepasan, este germen puede estar lastimado a nivel del esmalte. Sabemos que primero se forma el esmalte, ¿verdad? La dentina y posteriormente la pulpa. Aquí ustedes pueden apreciar cómo se forma un órgano dental. De un diente permanente pueden apreciar aquí esmalte, dentina y la pulpa se está formando. Lo propio aquí a nivel de los molares de leche, el premolar está en un estadio de Nola 3 para
completar un poco más. El segundo premolar igual está en eso, pero tenemos ya inflamación a nivel interradicular. Como hay inflamación, por eso realizamos la endodoncia. Entonces, hace mucho el diagnóstico. Aquí tenemos el preoperatorio y el postoperatorio. Realizar la endodoncia correcta, adecuada. Si observamos que existen 2 conductos en mesial, tenemos que rellenar los 2 conductos, lo propio en distal. Generalmente en los segundos molares encontramos 2 conductos, uno vestibular y otro lingual, tanto en mesial como en distal. O podemos encontrar en mesial 2 conductos y en distal un conducto ensanchado en sentido vestíbulo-lingual. Entonces, para eso es importante tener una buena radiografía. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta, pregunta? Y posteriormente la rehabilitación. Una vez realizada la endodoncia, sí o sí requerimos proteger con una corona o una incrustación. Generalmente en las piezas 5 yo recomiendo una incrustación, porque a veces realizando la corona siempre nos invadimos unos 2 milímetros a nivel distal y si no ha erupcionado la pieza 6 podemos tener problemas, ¿verdad? Cuando usamos las coronas prefabricadas. Generalmente cuando se hace la endodoncia, yo recomiendo colocar unas liguitas a nivel de esos 2 dientes de la pieza 4 por mesial de la 5 y por distal si no existe. ¿Para qué? Para que lograr un espacio y la siguiente sesión recién se coloca la corona. Consultas, dudas con respecto a la instrumentación. Pregunto, ¿ustedes el hipoclorito que utilizan para el adulto es al 1, 2, al 5%? ¿Qué irrigación utiliza? Y eso sería con respecto al tema de terapia pulpar. ¿Tienen dudas? Alison, ¿qué querías decir? No, se entendió, doctora. Ok. Hay diferencia, ¿verdad? De una pulpotomía a una pulpectomía. La diferencia está en el diagnóstico y el procedimiento, ¿verdad? Sí, doctorita. Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Les pregunté, ¿con qué irrigan ustedes cuando realizan la endodoncia en un diente permanente? Mayormente en operatoria con hipoclorito, doctora. ¿En qué concentración están usando? Al ¿No? Camila, ¿ustedes preparan o cómo hacen? no, doctora, compramos de la farmacia al 2.5%. Ok, perfecto, entonces menos dilución, está bien. Ese mismo vamos a ir usando nosotros para los tratamientos endodónticos de necrosis pulpar total. Vamos a hacer también, si alguno tiene algún paciente con traumatismos, vamos a hacer la irrigación con agua destilada. Van a ver la diferencia cuando existe trauma, en una sesión se hace el relleno. O si existe una necrosis que está empezando recién, también se puede hacer la endodoncia inmediata. Si se elimina la pulpa coronaria radicular, podemos lavar con Clórex al 2% y secar el conducto y rellenar en esa sesión. El objetivo de la endodoncia es eliminar los desechos orgánicos de esa pulpa que está inflamada, ¿verdad? Quien inflama son esas bacterias, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar eso. Ahora, otra forma, cuando nosotros hemos planificado hacer una pulpotomía
hemos iniciado, hemos amputado la pulpa coronaria y persiste el sangrado más de 5 o 10 minutos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Extirpar la pulpa radicular. Y para eso, sí o sí, ustedes tienen que tener su instrumental de endodoncia, por sí, porque a veces ingresamos a un tratamiento y el sangrado persiste, porque nosotros entramos con, bueno, que no iba a haber tanto sangrado, pero se presenta alguna vez. Y si no hay el instrumental de endodoncia, ¿qué podemos hacer? Al fijar va a persistir el sangrado. Y si yo coloco la base de eugenato, y si no fija, si no colocando la base, persiste el sangrado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Extirpar. Pero ¿y si no tengo el instrumental de endodoncia, cómo voy a extirpar? Tengo que postergar para la siguiente sesión y eso no es bueno, porque al hacer la pulpotomía el niño está con anestesia. Entonces, en esa misma sesión yo puedo retirar la pulpa radicular, lavar con agua destilada y en esa sesión termino la endodoncia. ¿Entendido? Entonces, por favor, prevean esa situación. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando el sangrado es color oscuro, medio vinoso. Generalmente para hacer la pulpotomía el color es rojo vivo. Haces el corte a nivel del cuello, de la entrada del conducto, y ya no tiene que sangrar. Ya no tiene que sangrar. Y si yo he fijado, persiste el sangrado, es decir, una vez fijado veo y sangra, quiere decir que la pulpa radicular está en proceso infeccioso, inflamándose. Más yo no puedo seguir amputando porque ya no hay. Pues, ¿qué tengo que hacer? Colocar una limagestro, extirpar, o un tiranervio, extirpar esa pulpa, ¿no? Radicular que está inflamada. Entonces, eso, por favor, tomen en cuenta. Cuando realicen una pulpotomía, también hagan esterilización de su instrumental de endodoncia. Podemos encontrarnos con sorpresas y eso tenemos que tenerlo. Y si no hay instrumental, intentamos afijar una segunda vez, y a veces fija, y a veces no, porque la inflamación ya está 1/3 de la raíz. Entonces, eso es importante también transmitirles, ¿ok? Entonces, para poder realizar este procedimiento invasivo, 1, conocer la morfología dentaria, 2, tener un buen diagnóstico y tener el instrumental. Como les dije, es un procedimiento muy radical, estos dos. Pudiendo nosotros preservar ese diente haciendo una protección indirecta. Generalmente en los dientes temporarios no se hace protección directa. ¿Por qué? Si tú hiciste una herida pulpar, obligado a extirpar la pulpa coronaria. Si es un molar y si es una pieza anterior, tienes que eliminar pulpa coronaria y radicular. En dientes anteriores no se hace pulpotomía, de aclaración. Si yo hice una herida del cuerno pulpar de un canino, de un incisivo central o lateral, tengo que extirpar toda la pulpa coronaria y radicular en esa sesión. ¿Ok? Y con anestesia. Eso es importante, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando preparen una lesión cavitaria. Entonces, cuando uno conforma una cavidad, conocer esos reparos anatómicos para generar iatrogenias. Porque todo tratamiento endodóntico es para mí traumático. Yo de preferencia prefiero hacer protecciones indirectas, dejar un tiempo, un mes, si no reacciona, no hay dolor, proteger y obturar. Es lo mejor. ¿Para qué? Para que ese diente de leche cumpla su ciclo biológico y se exfolie en forma natural, para que ese germen permanente aproveche todo lo que tiene el diente temporal, es el calcio, el fósforo, etc. Entonces, esa es la finalidad de ser conservadores, de hacer prevención. Y para hacer prevención, lo que tenemos que nosotros incentivar en nuestros pacientes, que mejore su cepillado. Insistir, decir, ¿por qué no te cepillaste? Te he enseñado a cepillar. Mejora, por favor, sigue igual. Mira, te voy a hacer el control de la placa bacteriana y has empeorado. No seas flojito, es para vos.
Esos tus dientes tienes que quererlos, tienes que cuidarlos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hablar con un lenguaje sencillo, claro, que nos entienda, el niño va a cambiar su conducta. Pero si nosotros no vamos a insistir, vamos a trabajar como, bueno, a mí me gusta hacer solamente lo que me falta y punto. No, tenemos que insistir hasta que el niño se canse, hasta que el niño nos entienda, hasta que pueda captar un poco y mejorar su cepillado. Con el cepillado vamos a lograr mucho. Con el cepillado de los dientes vamos a trabajar mejor, la boca va a estar más saludable, vamos a apreciar mejor esa encía, que esa encía tiene mucho biofilm, tiene placa. ¿Por qué? Porque no se cepilla. Entonces, nosotros somos responsables de insistir para que ese niño tenga buena salud bucal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, señores estudiantes. Entonces, con esto el tema de terapia pulpar ya se ha finalizado y la siguiente semana vamos a empezar a hacer la preparación de cavidades ya, que eso ustedes ya lo saben muy bien y hoy ya les voy a designar para que puedan ya empezar sus temas de exposición. Lo importante es que ya me den sus repasos de pulpotomía, pulpectomía en esta semana, los que gusten ya pueden dar el repaso. Y si no dieron el repaso, la siguiente semana por lista voy a ir tomándoles, ¿ok? Porque el tiempo se está cortando y ya vamos trabajando en los trabajos que les está faltando. Si no hay más preguntas, entonces vamos a ir finalizando nuestra clase. ¿O hay alguna pregunta? Ok, no hay más preguntas. Nos vemos en la clase práctica. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.